Hemos estado hablando de conceptos de, que tienen que ver con el matrimonio, conceptos prácticos que definitivamente son los que nos ayudan y nos colaboran mucho a la hora de afrontar los problemas, las cuestiones que tienen que ver con el matrimonio. Son consejos prácticos que definitivamente nos colaboran y hoy nos toca abordar para poder afrontar las situaciones que todo matrimonio enfrenta, cómo es que tiene que ver nuestra relación, cómo es que nuestra relación con el Creador nos debe de ayudar y es el de fondo, es de fondo el pilar, el fundamento, nuestra relación con Dios para poder tener una buena relación con nuestro cónyuge. Obviamente las escrituras abordan la cuestión del matrimonio entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Las escrituras abordan el asunto del matrimonio cuando en el Sinaí se encontró el Todopoderoso, ahí en Éxodo capítulo 19 en adelante, como el Todopoderoso se encontró con su pueblo en el monte Sinaí. Y es a partir de allí que nosotros podemos encontrar principios que nos van a ayudar a poder desarrollar la cuestión del matrimonio y cómo es que nosotros nos podemos desarrollar. De hecho, en el profeta Oseas, capítulo 2, verso 21 y 22, se encuentra escrito: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benevolencia y en misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Creador. Obviamente todo esto, les repito, se encuentra desarrollado y perfectamente delimitado en Éxodo capítulo 19 en adelante. Es decir, la confianza y el compromiso que Dios estableció con su pueblo, debemos de nosotros definitivamente aplicarlo a nuestras relaciones y obviamente sobre todo a la relación más importante que nosotros como seres humanos tenemos, que es la relación matrimonial. Y obviamente la confianza, compromiso y fidelidad no son cosas separadas, sino las tres, y sobre todo la confianza y el compromiso, tienen que ver con una misma sola y que debemos de desarrollar y debemos de ocuparnos para poderla desarrollar de una manera efectiva en el matrimonio. Obviamente es justo que a través del matrimonio nosotros vamos a poder desarrollar nuestra alma y junto con todas las situaciones que tienen que ver con cualquier matrimonio, que podemos elevar nuestra alma y elevar nuestra relación matrimonial justo a través de las circunstancias y problemas que se nos presentan. Para poder ilustrar esto, imaginemos la siguiente escena, ¿no? En el monte que les comenté allá en Éxodo 19, donde inicia la narración del encuentro del pueblo de Dios en el Sinaí con el Todopoderoso. Aquello era la nube, las nubes estaban humeando y el monte parecía que humeaba por las nubes que estaban allí, y eso semeja justo la jupá, el pabellón donde entra el matrimonio para hacer sus votos matrimoniales. Eso es justo lo que significa. Los 10 mandamientos, las tablas, son el acta matrimonial en donde hay deberes, pero también hay derechos.
De hecho, en Éxodo 31:18 se encuentra escrito que Moisés, Dios le recibió las 2 tablas escritas por el dedo de Dios, y justo la piedra, algunos comentaristas se refieren que el material de la piedra era zafiro. Eso tiene que ver con el anillo de compromiso que le da el esposo a la esposa, y esto obviamente es trascendental. Entonces, básicamente debemos de entender que nuestra vida en la vida conyugal, en la vida del matrimonio, es justo lo que debe de describir esta relación que nosotros tenemos con Dios. Ahora, hay algo que regularmente uno no termina por entender completamente, que es la entrega que se da íntimamente, y también en la cuestión de la confianza y la responsabilidad que uno debe de tener. Dios, de alguna forma, está diciendo en la entrega de las leyes: entréguense totalmente a mí, pero obviamente ustedes van a ser responsables de sus acciones, responsables de cómo manejan los asuntos de moralidad, es decir, de sus elecciones entre lo bueno y lo malo. Regularmente, a veces no comprendemos y no tenemos muy delimitados en nuestro interior hasta dónde es la entrega y hasta dónde es la responsabilidad individual. Porque surge la pregunta: ¿cómo es que yo me voy a rendir por completo y al mismo tiempo yo debo mantener mi independencia y responsabilidad de mis acciones? Repito, a veces se confunde, y muy comúnmente y recurrentemente se confunde el darme con perder mi autonomía y mi independencia a la hora de decidir. Y justo el poder delimitar y tener claro cómo y cuál es la naturaleza de mi rendición, y también dónde inicia mi responsabilidad y cuál es el marco de mi independencia. Porque algunas personas pueden pensar desde una falsa humildad que el acercarse a Dios definitivamente tiene que ver con anularse, con decir: no soy nada y Él es todo. Y de la misma forma, en la cuestión matrimonial pensamos que yo me voy a entregar y que al entregarme yo ya pierdo mi autonomía, y en algunos casos puedo pensar que debo de perder mi autonomía y mi independencia, y que de esa forma también voy a exigir a mi cónyuge que se entregue totalmente y que pierda su autonomía y que pierda su responsabilidad y que se entregue todo a mí. No, porque entonces es una forma de evadir la responsabilidad individual. Es como cuando un hijo se va a entregar o se va a someter a sus papás, y sus papás van a decidir algo por él, pero eso no le exime de la responsabilidad inherente del rol propio de la vida. Y pudiera haber hijos que dicen: bueno, si tú vas a decidir por mí, está bien, pero si sale algo mal, entonces la culpa es tuya. Eso no es entrega, es una irresponsabilidad, porque a la luz de la Sagrada Escritura, jamás, pero jamás, la entrega va a ser anulación de tu persona y que te exima de tus responsabilidades. Jamás, pero jamás, el hecho de que alguien se entregue, o sea, yo me voy a entregar a Dios, pero Dios no va a anular mi responsabilidad. Y hoy hay muchas personas que equivocadamente piensan que entregarse a Dios totalmente es que Dios se va a encargar
enteramente de mi vida. Y como pienso y pienso, creo y vivo creyendo equivocadamente que mi entrega total a Dios es que Dios se va a encargar de todo y que yo estoy eximido de las decisiones que tomo, de la misma forma replicamos este comportamiento en el matrimonio y pienso que entrega total es anulación de mi persona, la anulación de mis responsabilidades. Definitivamente no. Cada uno de nosotros, aunque a la hora, en la práctica, vamos a desarrollarnos en buscar tener una entrega total, jamás será la anulación de mi persona y obviamente la anulación de mis responsabilidades. Hablo de responsabilidades en el sentido de la decisión de mis acciones. La Escritura, obviamente, va a rechazar con mucha fuerza y enérgicamente la idea de que para fundirnos con Dios y también con mi cónyuge, debo dejar de existir. No, 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 no. No se trata de anular ni mi persona, ni mis decisiones, ni mi independencia. O sea, es todo lo contrario. La Escritura nos enseña todo está, obviamente todo está en manos de Dios, pero quien va a decidir tener temor a Dios, tener temor al cielo, eres tú y soy yo. O sea, definitivamente Dios tiene el control del universo, pero nosotros somos los que vamos a decidir qué tanto temor al Todopoderoso es que yo voy a ejercer. Dios en su infinita sabiduría, obviamente en los grandes comentaristas dicen que para que fuese creado el universo se tuvo que abstraer. Este concepto en hebreo se llama tzimtzum, es decir, tuvo que hacerse atrás, tuvo que dejar un espacio, tuvo que hacer un espacio para que, como Él lo llena todo, tuvo que retraerse para dar un espacio a la creación y obviamente para que el hombre tuviera voluntad. Sí, yo me voy a entregar, pero cada uno de nosotros, a la hora de estar conviviendo en el matrimonio, que es lo que estamos hablando en estos viernes últimamente, de las cosas que necesariamente tenemos que hacer es, sí, yo me voy a entregar, pero yo no voy a absorber, yo no voy a asfixiar, yo debo de dejar un espacio para que la persona, mi cónyuge, pueda tener su voluntad independiente. Dios, así como Dios no quiere robots, quiere socios en la creación, quiere socios en la rectificación de toda la creación. Yo debo de buscar en el matrimonio no que mi cónyuge haga lo que yo quiero o lo que yo creo necesitar, sino más bien tenemos que aprender a ser socios en el levantar, en el trabajar, en el desarrollo de un matrimonio. La entrega no es dejar de ser, sino yo voy a elegir voluntariamente pertenecer. Obviamente cada uno de nosotros debe de hacer uso de su libre albedrío. Aunque todo está previsto, aunque Dios tiene el control de este universo, siempre hay un espacio, Él se retrae para dejarnos decidir. Y es de la misma forma que como nosotros concebimos nuestra relación con Dios, que vamos a desarrollar nuestra relación en el matrimonio. Yo no voy a asfixiar a mi cónyuge. Ni yo me debo de sentir asfixiado en pensar que para todo yo debo de hacer la voluntad o debo de cumplir las expectativas de mi cónyuge y también que yo debo de hacer o forzar que mi cónyuge, que mi esposo o mi esposa haga exactamente lo que yo quiero, porque así Dios no está el asunto con Dios. Siempre hay la cuestión del libre albedrío. Siempre hay. Dios está buscando quien se una, quien tenga un contacto con Dios
pero no está buscando que le sigamos de una forma a ciegas, sino que estemos conscientes de nuestra responsabilidad. Y en esa responsabilidad con el Todopoderoso, yo voy a ayudar a la rectificación y a mi propia rectificación, a mi refinación del carácter y también a la refinación de este mundo. Es decir, Dios quiere que yo sea uno con Él, pero yo voy a mantener mi identidad. Yo no la voy a perder. El carácter y las formas que Él me dio es justo lo que yo voy a buscar mantener. ¿Cuál es el secreto en el Sinaí de este matrimonio para nosotros poder encontrar las herramientas para poderlas aplicar a nuestro matrimonio? Obviamente la verdadera entrega no debe diluir, ni tú buscar diluir la identidad de tu cónyuge, ni yo diluir mi identidad, sino la unidad debe definir mi identidad y la debe de potenciar. Es decir, nos debemos de retroalimentar para poder crecer. Dos individuos completamente diferentes deben elegir hacer uso de su voluntad para unirse en un propósito común, no para dejar de ser quien es cada quien, sino para ser más de lo que seríamos separados. Es decir, apórtame, que yo te quiero aportar. Yo no voy a anular tu voluntad. Yo decido unirme a ti y tú te vas a decidir unirme a mí, hablando de los esposos y obviamente de la relación que tiene Dios con el pueblo elegido, con Israel, y de allí obviamente Dios no se va a rectificar. Estoy hablando en el plano del humano, en el plano del matrimonio. Pero en el matrimonio lo que Dios quiere es que al unirnos con Él, yo pueda ser más de lo que yo sería solo. Y en el matrimonio es justo llevar este principio y decir, eres tú, esposo, eres tú, amada esposa, quien yo decido unirme porque sé que contigo puedo lograr mucho más cosas que si yo estuviera solo. Obviamente, cuando nos entregamos a Dios, jamás Dios busca que perdamos nuestra voluntad, sino más bien que nuestra voluntad se alinee con la suya. Es diferente, pero nunca Él está buscando que mi voluntad sea anulada. Obviamente, quien busca en el matrimonio que la voluntad de su amado sea anulada para yo imponer mi voluntad, ya está, obviamente, o no está entendiendo de qué se trata el matrimonio, porque entonces ya es una cuestión en donde se quiere anular hasta el libre albedrío de la otra persona, su personalidad. Obviamente, cada uno de nosotros debemos de asumir la responsabilidad de dejar ser y yo ser. Y en esa libertad es que me voy a unir. Cuando yo uno mi voluntad a la del Creador, yo voy a llevar de alguna forma su voluntad a donde yo vaya. Y es la misma forma que en donde yo esté, debo de estar consciente que estoy unido a una persona y que soy exclusivo de esa persona. Porque cuando nosotros estamos en el trabajo, en el negocio, a donde vamos, si mi vida está unida a la del Creador, mis acciones, mis decisiones, mi moralidad, es decir, la decisión entre lo bueno y lo malo, se basa en que yo determiné unirme a Dios y yo voluntariamente, conscientemente, estoy decidiendo elegir un camino. Y de la misma forma, como yo tengo un proyecto con mi esposo, con mi esposa, estoy decidiendo que a donde yo vaya, yo llevo el compromiso conyugal y que yo voy a hacer también mis acciones, mis decisiones y mi moralidad van a depender de
el proyecto que yo tengo con mi esposa, con mi esposo. La mayor libertad no es hacer lo que yo quiera, sino la mayor libertad consiste en hacer lo que debo. En el caso del matrimonio es ser fiel con todo el corazón y con todo el alma. Obviamente la Torah, las instrucciones divinas, las escrituras, no fueron dadas para que nosotros vivamos en un jardín en donde todo es miel sobre hojuelas y fuera algo así ideal, ¿no? Por eso es que las escrituras fueron dadas en el desierto, en un desierto en donde las cuestiones son ásperas, son real, porque nos llama a que nosotros tengamos la certeza de que las instrucciones nos deben de responsabilizar en un mundo real, en un mundo en donde las cuestiones son difíciles, pero ahí Dios nos manda a crear nuestra familia, a desarrollarnos en un mundo en donde las complicaciones de la vida son reales y en donde obviamente no debemos de huir de nuestra responsabilidad, escondiéndonos detrás de un falso amor o de una falsa espiritualidad en donde estoy diciendo, yo estoy entregado a Dios y pues Él sabe lo que decidió para mi vida. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata justo de siempre estar consciente que voy a decidir, justo porque yo decidí unirme al todo creador. Y todos los días es una renovación de los votos, tanto para Dios como para tu cónyuge. Cuando tú hiciste unos votos delante del Señor, cuando te casaste, obviamente tú hiciste un pacto de fidelidad entre muchas otras cosas, y esos votos los debemos de llevar presente todos los días. O sea, es elegirme entregar, si hace 15, hace 20, hace 30, según los años que tengas de casado, pero esa elección debe de ser fresca de todos los días. Todos los días debemos de elegir ser responsable, ser alguien que lleve ese pacto de una forma activa. Obviamente, en la santificación de mi matrimonio y en la santificación de este mundo. Hay algo muy interesante. En Éxodo 19, que les hice notar al inicio de la charla, de la exposición, resulta que está escrito en Éxodo 19:20, dice, y el Creador descendió sobre el monte Sinaí. Y los comentaristas hacen un énfasis en por qué dice que descendió. ¿Por qué dice que descendió si ya en otras partes de la Biblia ya había hablado con otras personas? Es decir, ya había hablado con Abraham cuando le dio, cuando hizo un pacto con él, de hecho también cuando hizo un pacto allá en Génesis 15, en donde están los animales, son partidos, hace entrar en un sueño profundo a Abraham y le dice, ciertamente tu pueblo va a ser esclavo por tantos años, pero después de eso van a salir con gran riqueza, pero por toda esa narración no aparece la palabra descender. También cuando Dios le habló a Moisés y ya le dijo que tendría que ir con Faraón y le habló, tampoco no le dijo voy a descender, sino más bien cuando dice en Éxodo 19:20 está escrito y descendió, es que Dios se hizo vulnerable. Cuando obviamente Dios no es vulnerable, sino cuando dice descendió, es que Él se puso a nuestro nivel para hacernos ver que Él estaba dispuesto a reunirse, a unirse a nosotros, que de alguna manera se expuso también a que el pueblo de Israel le rechazara,
a que el pueblo dijera, no, no, no quiero las instrucciones, no quiero hacerlo. Pero es justo el ponerse a ese nivel cuando, cuando se expone, cuando se abre, cuando uno se hace vulnerable. Uno también tiene que hacerse responsable de que la otra persona tiene toda la responsabilidad y la libertad de sus decisiones y puede no corresponderme y no pasa nada, porque si el Rey del universo no dudó en descender hacia su pueblo, la pregunta es aquí, porque estamos hablando de cómo nuestra relación con Dios debe de ser un reflejo y una acción práctica en la manera en cómo nos desarrollamos en el matrimonio. Si Dios está diciendo que Él descendió, se puso a un nivel y se expuso a que inclusive el pueblo dijera, no quiero nada contigo, es de la misma forma que nosotros debemos de estar conscientes y debemos de ser responsables. ¿Qué altura estoy dispuesto a alcanzar? Primero, obviamente, para encontrarme con Dios y para poder arreglar las situaciones en el matrimonio. Casi siempre la cuestión del ego, la cuestión de ver quién tiene la razón, nos evita descender. Dios descendió para exponerse, entre comillas, repito, se hizo vulnerable, se puso al nivel, descendió. Hay situaciones en el matrimonio que no se arreglan sencillamente porque ninguno de los dos estamos dispuestos a descender para encontrarme con mi cónyuge. Desgraciadamente a veces el orgullo, la arrogancia termina ganando y nos evita ponernos vulnerables, hablar con toda franqueza y sinceridad. Obviamente Dios, que es el amo del universo y que entendemos que todo depende de Él, pero el amor de alguna manera es algo que debe de ser recíproco y Dios determinó de alguna forma, entre comillas, depender del pueblo, o sea, depender de que ellos dijeran con el libre albedrío de decir, sí, sí quiero, lo voy a hacer. Pero Él dejó ese espacio para que el pueblo fuera libre de tomar sus decisiones. Esto es algo que nos cuesta mucho en el matrimonio, porque regularmente ya sea el uno o el otro, y casi por lo regular, es el hombre que quiere imponer su voluntad, y es el hombre que debe de entender a la hora de cómo se relaciona con Dios, que él debe de cierto, nosotros somos proveedores, nosotros somos los que sustentamos, pero también debemos de dejar que nuestra esposa siempre debe de tener ese rango de poder accionar. Siempre debemos de estar buscando que hacerla sentir con esa libertad que puede tomar sus decisiones, que aunque a la verdad nos estamos entregando, pero que ella debe de ser responsable de sus decisiones. Y yo le debo de dar, justo al descender, la suficiente confianza para que ella tome sus decisiones y a la vez recordarle que ella es responsable de cómo va a actuar, de cómo va a actuar. ¿Sabe? Nosotros como varones, a veces nos cuesta mucho trabajo escuchar, porque estamos imbuidos en un sistema en donde equivocadamente pensamos que para que podamos llevar el hogar debemos de imponernos muchas veces. Hay una narración de un gran maestro que tenía un hijo, y este hijo, el hijo de este gran maestro, tenía una capacidad increíble de concentración. Cuando el hijo de este sabio se ponía a estudiar,
su capacidad de concentración era a tal grado que nada lo distraía. Este muchacho, hijo de este gran sabio, estaba recién casado y el muchacho vivía en la planta baja completamente independiente y su padre vivía en la planta alta. Y un día el gran sabio escuchó cómo el niño cayó de su cama, y era un niño pequeño, era un bebé todavía, y cayó de su cuna y estaba llorando. Y su hijo, le repito, era algo que se sabía que este hijo estaba, cuando se metía a estudiar, era tal su poder de concentración que se abstenía de todo. Y entonces el papá oyó de arriba, bajó, tomó al niño, lo apapachó, lo revisó, vio que no había tenido ningún golpe de gravedad, lo calmó, lo volvió a subir a su cuna y tan. Más adelante le hizo un llamado a su hijo y le dijo que por mucho que él estuviera tan metido, tan concentrado, siempre él debía de tener la precaución de escuchar el llanto. ¿Qué aprendemos de esto? Que no hay que tomarnos tan en serio muchas cosas, aun cuando parezcan cosas como la que le estoy diciendo, que alguien está estudiando y pudiera decir, están las cosas sagradas, y que no tenga la capacidad de escuchar una necesidad o de estar tan concentrado que no oye el llorar de un niño, porque entonces nos estaremos equivocando. Y de esto aprendemos que debemos todos, sobre todo los hombres, aprender a escuchar a nuestra esposa, porque nosotros no podemos estar tan absortos en las responsabilidades del hogar que no oigamos las necesidades de nuestra esposa, porque cada uno de nosotros debe de entender que aunque sí son grandes las responsabilidades, aunque podemos estar presionados, siempre nosotros debemos de saber ser o de tener esa sensibilidad para escuchar a nuestra esposa, porque obviamente comentaban los grandes maestros que nuestras oraciones, para que sean escuchadas, siempre debe de haber paz en el hogar. Y una de las formas que necesariamente nosotros vamos a desarrollar paz en el hogar es cuando aprendemos a escuchar. Y el llanto, las necesidades, siempre debemos de tener ese feeling espiritual para poder escuchar, para tener nuestros oídos abiertos a las cosas y a las necesidades que puede tener nuestro esposo. Porque obviamente la responsabilidad de las casas, de la casa, del hogar, de llevar el sustento, de ser proveedor, obviamente no me exime de ser sensible, sino más bien nos compromete. Porque como el pacto que Dios tiene con su pueblo, que es lo que estamos mirando y buscando cómo arrancar de una manera metafórica o sacar del ir observando cómo es la relación que Dios tiene con nosotros como pueblo y los principios que se encuentran registrados en la Escritura, ver cómo nosotros los vamos a aplicar al matrimonio. Porque en un matrimonio de 100 debemos de buscar que haya una entrega total. Y que obviamente, lo que hemos venido diciendo, que debe de haber una responsabilidad mutua. Nos entregamos a Dios a través de la oración, a través de la observancia de las diferentes instrucciones, pero obviamente cuando Él nos entregó estas instrucciones y nos dice esto y que nos ha dejado como responsabilidad este mundo, pero pues debemos de ser responsables. O sea, Él no nos dice, yo te entrego esto y yo lo voy a hacer por ti. No,
no, no. En Miqueas capítulo 6, verso 8 se encuentra escrito: ya te he declarado lo que es bueno y lo que pide el Creador de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Siempre la unión con Dios tiene que ver con actos de amor, con actos en donde se vea en la acción que estoy escuchando y que soy sensible a esas necesidades. Dicho de otra forma, Dios está diciendo: sí, me vas a amar a mí, pero no puedes escapar del mundo. O sea, en el mundo debes de buscar ser justo, debes de amar la misericordia, debes actuar con misericordia y debes de desarrollar humildad. En cada acto de la vida debes de tener estos tres elementos. Y obviamente estos tres elementos deben de estar incluidos en nuestra relación con nuestro cónyuge, porque de otra forma nosotros estamos faltando a estos principios. Porque es justo cuando Dios desciende, nos da la oportunidad de elegir lo correcto. Y en cada momento en que escuchamos la necesidad de nuestra esposa, obviamente yo debo de hacerme sensible, de sí, desarrollar vulnerabilidad, de yo no ser siempre hacer el fuerte, sino yo debo de entregarme con muchísima responsabilidad en el matrimonio. Para ir concluyendo, entonces, entregarse en el matrimonio jamás será perder tu identidad, jamás será perder tu identidad, porque de lo contrario, si tú pierdes la identidad, ¿cómo vamos a rendir cuentas? Perdón, ¿cómo vamos a rendir cuentas? Definitivamente, cuando yo no me quiero hacer responsable de mis acciones, pues, o que pienso que otro va a ser responsable de mis acciones, pues no hay una rendición de cuentas, porque creo que todo lo estoy delegando a la otra persona. O sea, no es de me voy a casar y la esposa diga: ahí te vas a encargar de mí, o viceversa, que el esposo diga: pues tú te vas a encargar de todo de mí. No, la cuestión es que jamás la entrega es una anulación, sino siempre va a ser una elección consciente. Voy a concluir con lo siguiente. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, la entrega es una entrega mutua, no es una entrega unilateral. Cada uno de nosotros debe de estar consciente de lo que corresponde a ti entregarte, porque la verdadera entrega ni debe de quitar tu nombre, ni debe de quitar tu responsabilidad, ni te debe de quitar la oportunidad de hacerte vulnerable, sino más bien tú debes de saber que tienes la capacidad de poder trabajar en el proyecto que se llama matrimonio, en donde tú puedes aportar, pero también puedes recibir la aportación de otro, en donde no es que te vas a imponer, sino que te vas a entregar, pero vas a ser responsable de tus acciones y de tus decisiones, y viceversa. Vas a buscar que tu cónyuge tenga también esa capacidad de poder decidir y que también se haga responsable de las decisiones que va a tomar. Son socios, no dueños. Las personas no se poseen, las personas se les colabora, se les ayuda a crecer. Cuando nosotros ya comenzamos a pensar que entrega es renuncia de mi responsabilidad, estoy definitivamente equivocando el principio del matrimonio. Yo me voy a entregar, pero yo me voy a hacer responsable de mis decisiones y voy a facultar a mi cónyuge de que tome sus propias decisiones
y que se haga responsable de sus decisiones y que yo no puedo tomar la responsabilidad de las decisiones que otra persona tomó. Yo me voy a hacer responsable de mis decisiones y yo voy a colaborar, y cuando yo tenga que volverme vulnerable, lo voy a hacer porque es parte de la entrega y que no puedo hacerme de oídos sordos a las necesidades que tenga mi cónyuge.